Dios tenía que quebrar su cadera para no asegurarse de su propia fuerza, sino corriendo así cojo al encuentro con su hermano Esaú y el perdón y la reconciliación de su papá. Y recuerda todo esto que cuando al fin pasó el día, que cuando José, está ahí con 17 años cuidando ovejas. Él era el último para nacer, porque Dios había hecho un milagro y abrió el canal de la gracia de su mamá Raquel, y él era el de promesa que sí nació y la mamá murió. ¿Recuerdan la historia? Pero era el más amado de su papá Jacob. Precioso hijo menor. Pero con esto que pasó, los hermanos siempre celosos, peleando y peleando. Un día este niño estaba cuidando nomás las ovejas. Y estos hermanos así con esta envidia en su corazón, querían matarlo. Pero en vez de matarlo, le echó en un pozo. Tomó su capa como si fuera y mató una oveja para volver a su papá como si fuera que el hijo había muerto. Pero pasaron unos comerciantes y estos hermanos envidiosos de esta familia disfuncional, ¿recuerda cuando Jacob volvió a su papá? El ángel le decía: tu nombre ya no será Jacob sino Israel. Israel, cada uno de ellos era tribu de Israel, pero tribu de Israel todavía con maldad en su corazón. Y esos hermanos que le echó en el pozo, y los comerciantes venían y le compraron a José. Y estos celos que le hicieron este daño, pensaron que ya habían acabado con José. Pero con todo eso, José nunca se olvidó de la promesa de Dios, porque conoció la promesa de su abuelito Abraham, de su padre, que un día esa descendencia sería más grande que las estrellas del cielo o la arena del mar. Y ahí en un pozo, después vendido a los comerciantes que le iba a llevar a Egipto, nunca olvidó la promesa que Dios le había dado. Ahora les pregunto, ¿ustedes han olvidado la promesa que Dios les dio? El día que nacieron sus hijos, el día que vieron la cara de ese nuevo amanecer, Dios no ha olvidado la promesa que Dios te dio. Y José, llegando ahí a Egipto, le mandaron a ser esclavo o servidor del Potifar, el que controlaba, gobernaba la casa del faraón. Y ahí él servía, era guapísimo, sirviendo con todo su corazón a Potifar. Pero ¿qué pasó ese día? Otra tentación. La esposa de Potifar le acerca y trataba de conquistarlo, diciendo: qué guapo eres, ¿por qué no te acuestas conmigo? Y él contestó con todo el fervor de su corazón: ¿cómo podría hacer no agradar a mi Dios por ser tan bueno conmigo? Y rechazó la invitación de la esposa de Potifar. Y la esposa le engañó nuevamente diciendo al esposo, mostrando su capa que él dejó, corriendo, escapándose como si fuera que él había tenido relaciones sexuales con ella. Y Potifar le echó en la cárcel. Ay, Dios mío, ¿cuántos de ustedes han estado en cárceles sin razón? Yo sí. He estado en prisiones muchas, sin razón muchas veces. ¿Cómo es que el pueblo me trata así? Y en la cárcel, ahí limpiando los toilets,
limpiando escoba de cada día con el barro. Llegó a ser el mayor de la prisión, porque era tan bueno, porque nunca olvidó la promesa. Y comenzaba a tener sueños, como el mismo sueño, ya si quiere leer después en Génesis capítulo 34 en adelante, que hizo tan bravos sus hermanos con él, ¿no? Pero después tuvo sueños así que Potifar escuchó pensando, Dios mío, es algo extraordinario de este joven en la cárcel, porque ahora el faraón quiere un intérprete de sus sueños. ¿Qué sueño era? Un sueño de que habría 7 años de escasez y 7 años de abundancia en este pueblo Egipto. Y no sabía qué razón tenía esos sueños. Entonces, ¿a quién buscaron? A José, en una prisión. No me diga que Dios no puede usarles en una prisión. No me diga que el Señor no puede usarles en situaciones difíciles. Y él llegó al faraón y comenzaba a interpretar los sueños. Y decía, este significa que debemos buscar abundancia para el pueblo porque vendrán 7 años de escasez. Debemos llenar las bodegas con trigo y prepararnos para lo que viene. Y el faraón le creó sus bodegas llenas de la provisión para el pueblo, pero al mismo tiempo llegó la escasez. ¿Y qué va? Sus hermanos al otro lado de la frontera estaban muriendo de hambre, tanto como hasta su mismo papá. Y no tenían otros recursos sino caminar a Egipto para buscar provisión. Y para terminar la historia de lo que podría pasar con uno que tiene fe, que nunca perdió la promesa que Dios le había dado. Llegaron sus pobres hermanos con trapos. Llegaron sus hermanos sin tener suficiente para comer para su familia. Nunca jamás estos hermanos sabían que José vivía. Ellos pensaron que ya se quedó así perdida. Pero la palabra del Señor decía que un día se acercó sus hermanos a la frontera pidiendo entrada. Y si quiere mirar conmigo en Génesis capítulo 45, la palabra del Señor dice que cuando José le miraba de lejos, no pudo contenerse la alegría. Y yo pienso unas veces, ¿no? Yo tengo este hijo que era alcohólico, que por 11 años estaba en esa aflicción y después 19 años en recuperación y volvió a caer en la marihuana y toda clase de droga. Hoy día está perdido. No sabemos dónde está Marcos por 1 año y medio. Está en un estado lejos, en Arkansas. Pero Dios está con él. Muchos pensaron que ya perdido Marcos ya jamás podría vivir. Pero yo como José, como el buen padre del hijo pródigo, siempre ve más allá del sufrimiento el día. Cuando Dios hace más allá del sufrimiento el día, cuando Dios aclara las motivaciones de todos. Y en ese día, cuando esos hermanos estaban acercándose a pedir limosna, de pronto José les vio en el camino. En el capítulo 45 dice, José ya no pudo contenerse. Les vio delante de él. Y dijo a todos alrededor en el servicio del rey,